Vamos a ver lo que ocurre con la energía en los capacitores. Recordemos que es importante entender la parte conceptual. No hace falta que veamos los despejes de la fórmula. Las fórmulas siempre las vamos a tener a mano. Es importante entender de dónde salen las fórmulas y que no son fórmulas mágicas. La fórmula de energía del capacitor suele resolverse a través de integrales. Nosotros vamos a ver la parte conceptual como para entender de dónde viene la fórmula. El día que lleguemos al análisis de integrales, al análisis diferencial, realizaremos el análisis a través de integrales. Por el momento vamos a hacer un análisis discreto, contemplando la energía necesaria para cargarlo. Nosotros sabemos que energía y trabajo no son lo mismo, pero van de la mano, y el trabajo está dado por la fuerza a través de una distancia, y la fuerza en las cargas depende de la constante de Coulomb. Las cargas que querramos juntar, si yo tengo una carga positiva acá y otra acá, ¿sí? Hay una fuerza de repulsión. Entonces, si yo las quiero juntar, si yo quiero juntar estas cargas, yo tengo que hacer una fuerza que sería igual a esta otra para poder acercar las cargas. Es la fuerza que entrega la pila es la que se ocupa de hacer esa fuerza para acercar las cargas, ya sean para los electrones o para los protones. La fuerza entonces es una fuerza variable. ¿Sí? Por eso es que no nos importa a qué distancia esté la pila. Cuando la pila está lejos, lejos, muy lejos, y el electrón sale de la pila, la distancia es muy grande y la fuerza que tiene que hacer la pila, la fuerza que tiene que entregar la pila para el primer tramo del recorrido del electrón es insignificante, es prácticamente cero porque la distancia es gigantesca. La parte importante es el recorrido final cuando el electrón tiene que entrar al capacitor. Entonces no nos importa si este cable es largo o es corto, da igual para el análisis, porque toda la primera parte del recorrido queda despreciado porque la distancia es muy grande. Nos importa cuando las distancias son cortas, cuando ya el capacitor, cuando ya el electrón, cuando ya la carga está entrando al electrón. Lo que vemos es, cuando la pila va a poner el primer electrón, ¿sí? Acá tenemos un gráfico de el voltaje, ¿sí? La energía por cada carga que entrega, la energía por cada carga que entrega la pila, en función de la cantidad de cargas que ya están almacenadas en el capacitor. Cuando entrego la primera carga, entonces la cantidad de carga almacenada en el capacitor es cero. Cuando estoy en cero, que no tengo carga almacenada dentro del capacitor, la pila no necesita hacer nada de energía. ¿Por qué? La fuerza que tiene que hacer está dada por, bueno, K es una constante, la distancia dijimos que varía a través del tiempo, cuando estamos cerca hay un cierto valor, yo estoy entregando, por decir, un electrón, un electrón lo tengo que multiplicar por la carga almacenada. La carga almacenada es cero, no tengo que hacer fuerza para poner el primer electrón. Si no tengo que hacer fuerza, eso multiplicado por la distancia que estuve empujando el electrón, no tengo que hacer ningún trabajo. Entonces, cuando la carga almacenada es cero, el voltaje que entrega la pila es cero. Cuando ya puse el primer electrón, ahora sí la carga almacenada es 1. Cuando quiero entonces entregar el segundo electrón, sí tengo 1 por 1. ¿Sí? Para el segundo electrón, la fuerza para el primero es 0. Entonces, el voltaje para el primero es 0 volt. Cuando hago la fuerza para el segundo, la fuerza que tengo que hacer es de 1. 1 por 1, la distancia va a ser siempre la misma, ¿sí? Los electrones siempre tienen que recorrer la misma distancia. Siempre están a la misma distancia. Cuando agrego el segundo electrón, tengo que multiplicar 1, que es el que estoy agregando, por 1, que es el que ya está almacenado. Tendré que hacer la distancia al cuadrado y la constante. Pero el voltaje del segundo es 1. Está bien, no será volt, será 1 por
una cierta constante en volts. Vamos a hacer que es proporcional a 1. Entonces podemos sacar la constante proporcional a 1 por el voltaje. Ya tengo almacenados ahora 2 electrones. Cuando quiero poner el tercer electrón, la fuerza para el tercero, ahora, de nuevo, ¿cuántos quiero poner? Quiero poner 1. ¿Cuánta carga almacenada tengo? Tengo 2 almacenados. Tengo que hacer 2 por 1. Me da 2. La distancia es la misma, la constante es la misma, la fuerza que tengo que hacer es proporcional. La fuerza que tengo que hacer es el doble de lo que tuve que hacer para el segundo electrón. Cuando ya tenía un electrón, tenía que hacer fuerza. Ahora tengo que hacer el doble de fuerza porque ya hay 2 electrones que me frenan. Este electrón, cuando lo quiero acercar, recibe la oposición de 2 electrones. Tengo que hacer el doble de fuerza que lo que hacía. Entonces la pila tiene que entregar un voltaje que es el doble de lo que había entregado. Ahora, ¿cuántos electrones tengo? Tengo 3 electrones. Ahora quiero agregar de nuevo otro electrón, pero la carga almacenada son 3 electrones. Es la fuerza para el cuarto. Tengo que hacer el triple que lo que hice al principio. Entonces el voltaje que tiene que entregar la pila es el triple de lo que había entregado. Y esto va a seguir creciendo de la misma forma. Voy a tener que hacer el cuádruple de fuerza. El voltaje va a ser el cuádruple. ¿Sí? A medida que cuando tenga 10 electrones almacenados, la cuenta que voy a tener que hacer es, de nuevo, ¿cuántos quiero agregar? Un electrón quiero agregar. ¿Cuántos electrones hay almacenados? 10 electrones. Entonces yo lo que estoy haciendo es acercando un electrón, que es lo que acerca la pila, a 10 electrones. Estos 10 electrones, ¿sí?, están siempre en el mismo lugar, la distancia es siempre la misma, la constante es siempre la misma. Lo que cambia es que la fuerza que tengo que hacer para traerlo es 10 veces más grande, la distancia que empujo es siempre la misma, entonces la energía que tengo que entregar es 10 veces más grande. La fuerza para el onceavo, entonces, será 10 veces más, y el voltaje para el onceavo será 10 veces el voltaje. Entonces, si completamos la gráfica, cuando la carga almacenada es 1, el voltaje será 1 por un valor. Lo importante es que hay una proporcionalidad entre la carga almacenada, ¿sí? Si la carga es 2, el voltaje será el doble. Si la carga es 3, el voltaje será el triple. Lo que vamos a tener es una recta que no necesariamente es a 45, pero es una recta de proporcionalidad. Supongamos que esta es la carga total almacenada, a lo último de todo. Este de acá será el voltaje total que entrega la pila. Cuando ya llegamos a el voltaje, la energía total que puede entregar la pila, ya no entran más cargas. Lo importante es que veamos que está esta proporcionalidad. Esto sería una recta perfectamente derechita. Esto no tiene por qué ser 1, 1. Esto es 1, y por decir algo, el voltaje puede ser 10. Para 2, 20. Para 3, 30. ¿Sí? Existe una proporcionalidad, o si es primera carga 5, segunda carga 10, tercera carga 15. Son proporcionales. Eso dependerá de las características del capacitor. Lo importante es que entonces, proporcionalmente aumenta cuánta energía tiene que entregar la pila con la cantidad de carga ya almacenada, hasta el voltaje máximo que tenga la pila. Si la pila tiene 10 volts, cuando llegamos a 10 volts ya no carga más. Si la pila es de
12 volts. Cuando llegamos a 12 volts, obviamente la cantidad de carga será mayor, pero no aumenta más. Lo importante a rescatar de este gráfico es, si yo quiero saber realmente para esta carga qué energía tiene, ¿sí? Esto es el mismo análisis que el gráfico de movimiento rectilíneo uniformemente variado, en donde nosotros analizamos el área de este rectángulo. Este rectángulo tiene la cantidad de carga como base y como altura el voltaje. Entonces yo saco la superficie de ese rectángulo, ¿sí? La superficie, el área de un rectángulo, área del rectángulo es igual a base por altura. La base está dado por la carga, la altura está dado por el voltaje. Y si yo hacía carga por voltaje, ¿qué tenía? Esto es la cantidad de carga por... El voltaje era la energía por unidad de carga. Se simplifican y me queda que entonces el área me da la energía de esa cantidad de carga que estoy analizando en ese X. Si yo quiero analizar, yo puedo sumar todos los rectángulos, sumo todos los rectángulos. El rectángulo de al lado me dirá la de la carga de al lado. Este otro rectángulo, la carga de al lado. Cada rectangulito me dirá, este electrón, o sea, el décimo electrón, ¿cuánta energía recibió para entrar al capacitor? Si hago el primer rectángulo, el primer electrón, ¿sí? ¿Cuánta energía recibió? 0. Si me fijo el siguiente electrón que puse, la energía que recibió estará dada por el área del rectángulo. La energía que recibió cada electrón es la energía que después entrega. Entonces, si me fijo, el décimo electrón recibió todo este voltaje para entrar. El electrón número 20 recibió toda esta energía. Si yo sumo la energía que recibió el electrón número 20 más la energía del número 19 más la del 18, del 17, 16, sumo todas las energías de cada uno de los electrones, toda la energía que recibieron de la pila, cuando yo libere esos electrones, van a liberar esa cantidad de energía. ¿Cómo sumo? Bueno, saco el área de todos los rectangulitos, todos los rectángulos que tengo acá, saco el área. ¿Cómo saco el área de todos los rectangulitos? Bueno, saco el área total de la figura que queda formada, de este triángulo que queda formado. El área del triángulo es base por altura dividido 2. Con el área de ese triángulo tengo la energía total que le entregué a los electrones, que es la energía total que me va a devolver el capacitor. El área del triángulo es la base por la altura dividido 2. En la base tengo la carga total. La carga total, no la carga de cada electrón, sino la carga total que cargué en el capacitor. En la altura tengo el voltaje total, no lo que le entregué a cada electrón, sino la energía final, que es la energía de la pila, el voltaje total, el voltaje final. Todo esto dividido 2. La energía, entonces, almacenada en el capacitor, está dado por la carga total por el voltaje total dividido 2. La energía total en el capacitor. Carga total por voltaje total dividido 2 es una de las fórmulas que se puede utilizar. ¿Sí? Si sabemos cuánta carga se almacenó en el capacitor y qué voltaje hizo falta para almacenar esa carga en el capacitor, las multiplicamos, dividimos por 2, sabemos la energía total almacenada en el capacitor. También sabemos que voltaje, esto lo sabemos de antemano, lo que sabemos es que la capacidad es igual a la carga sobre el voltaje. Entonces el voltaje es igual a la carga sobre la capacidad. Puedo reemplazar voltaje acá y voy a tener que es igual a carga
por, en vez de voltaje, carga sobre capacidad. Carga sobre capacidad y el 2. Y carga con carga queda carga al cuadrado. Así que también es igual a la carga al cuadrado sobre 2 veces la capacidad. Acá tenemos el 2, que también aparece en movimiento rectilíneo uniformemente variado en cuanto a multiplicar por un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. También nos aparece el cuadrado. También aparecía esto en la energía que almacena un resorte. Si se acuerdan de la energía potencial que almacena un resorte, era igual a un medio de la constante del resorte por cuánto se deformaba al cuadrado. Bien, en todos los casos tenemos lo mismo porque existe esta proporcionalidad directa, en este caso, del voltaje con la cantidad de carga almacenada. En el resorte era la proporcionalidad que existía entre la fuerza que yo tenía que hacer y cuánto deformaba el resorte. Y en el movimiento rectilíneo uniformemente variado existía la proporcionalidad en cuánto aumentaba la velocidad a medida que pasaba el tiempo. Entonces siempre tenemos esto de un medio por esta proporcionalidad que existe y se forma el triángulo y el área del triángulo es la base por altura dividido 2. Y uno de las magnitudes al cuadrado, en este caso la carga, ¿sí? La carga que es la que tenemos en el eje de las abscisas. En el resorte teníamos en el eje de las abscisas la elongación del resorte y en el gráfico de movimiento rectilíneo uniformemente variado tenemos la velocidad en función del tiempo y por eso nos queda el tiempo al cuadrado. Bueno, esto es similitudes que hay entre los diferentes análisis de la física. Lo importante es que si quiero saber cuánta energía quedó almacenada en el capacitor, está dado por la carga almacenada, por el voltaje almacenado partido en 2, o el cuadrado de la carga almacenada partido en 2 veces la capacidad de ese capacitor. Esa energía es la energía que recibió el capacitor de la pila para poder meter los electrones dentro del capacitor. Y es la energía que van a entregar esos electrones si libero todos los electrones. Si libero todos los electrones del capacitor, me entregan una energía igual a la cantidad de electrones al cuadrado, sí que es Q. Q es la cantidad de electrones, está bien, medido en Coulomb, pero es la cantidad de electrones partido en 2 veces la capacidad del capacitor.